El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios. El fútbol con el alma y con el corazón a millos. Yo le canto, Millonarios, Millonarios. Mi espera y mi alma te daré a millos. Siempre seré fiel, mis colores siempre han sido el azul y el blanco por siempre. Millonarios. Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente aquí Lucho Arango desde Beverly Hills, moderando el episodio número 13 de la tertulia embajadora. Bienvenido, señor director Darwin Prada. Queda usted a cargo. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, don Lucho. Muy buenas tardes y muy buenas noches aquí en Colombia. ¿Cómo me les va? Bienvenido al programa La Tertulia Embajadora, parte 13. Llevábamos años que no se hacía el programa, pero bueno, volvimos de nuevo, a pesar que ya estamos en cuarentena, pero bueno, vamos a seguir con la historia de Millonarios. Hoy el tema es sobre la historia del profe Russo, y bueno, vamos a darle la bienvenida a cada uno de los tertulianos que están conectados, a don Edgar, a don Javier, a Jonathan, a Juan Carlos, y obviamente ese servidor, Alguay Prada Sánchez, don Lucho Arango. Y bueno, bienvenidos a la tertulia parte 13. Don Edgar, desde Ibagué, muy buenas noches, bienvenido al programa La Tertulia parte 13. Sí, buenas noches, señores tertulianos. ¿Cómo me le va? Pues yo estoy a favor de Russo toda una vida porque me gustó que de la nada resultó mucho. De un equipo que uno no creíamos que iba a salir con ese umbral como salió, mejor dicho, y con dos títulos salió. Y lástima que lo hubiera sufrido del cáncer que le dio, pero ahí me pareció magnífico lo del profesor Russo. De la nada hizo mucho. Aunque otros me dirán, pero vamos a ver si me dan juguete como me dan chacleta, como dice don Luis Felipe. Qué bueno, listo. Vamos a ver. Don Juan Carlos desde Ibagué también, bienvenido a la tertulia en parte 13. Hola, familia embajadora, bueno, ¿cómo están? Porque acá este tema interesante. De verdad que, hombre, No, mal el sonido. Mal el sonido, Juan Carlos. ¿Nos escuchan, Juan Carlos? ¿Ahora sí o no? Un poquito. Bueno, como les iba a comentar, el tema del profe Russo, sí, es interesante. Quedará grabado en la historia del equipo y también vaya hacer dos puntos el profe Russo. No, yo creo, señor director, que hagamos una pausa con Juan Carlos, dele la palabra a alguien más y después volvemos mientras se compone la conexión. Sí, tenemos problemas. Ahorita ya nos volvemos a conectar con Juan Carlos porque en ese momento pues tenemos mal de sonido. Javier, bienvenido al programa La Tertulia parte 13. Compañero, muy buenas noches. Muy agradecido de verlo otra vez, oiga, todos ¿Cómo están, hermano? Y siguiendo adelante, ¿no? Bueno, yo también estoy de acuerdo con don Edgar. Para mí, el profe Russo, como lo vamos a desarrollar más adelante, para mí fue un trabajo muy trascendental en Millonarios. Hay que recordar que el profe Russo llegó a un equipo destruido, porque él llegó en uno de los peores momentos de Millonarios, cuando un técnico lo había dejado botado, cuando los jugadores no sabían qué iba a pasar. Y él con muy poquito, porque él no tuvo que hacer grandes contrataciones para llevar a Millonarios a ser semifinalista en el primer torneo y campeón en el segundo torneo. Además que la mayor goleada que recibió Russo fue apenas un 2-0 en todo lo que estuvo en Millonarios. Imagínense eso, lo difícil que era hacerle un gol a Millonarios, lo difícil que era ganarle. En ese 2017 fue 2-0 contra Águilas de Río Negro. Entonces, para mí un técnico que llegue en ese escenario, que se meta en esa vaca loca que era dirigir a ese Millonarios, con un equipo que él no había armado, que le habían armado a otro señor, que dejó el barco botado, y que además tuvo la suficiente visión para traer a 3 jugadores que hoy en día sabemos que fueron trascendentales en Millonarios. John Duque, él fue el que lo trajo a Millonarios y lo puso a debutar
cuando nadie sabía quién era John Duque, él lo puso a debutar en Millonarios. Segundo, Matías de los Santos. Él fue el que trajo a Matías de los Santos a Millonarios. Las mejores versiones de jugadores que no volvimos a ver en esa. David, Viconis, Vanguero. El tipo era tan bueno que hacía que Vanguero jugara bien, cosa que no ha logrado ni Pinto, ¿sí? Y tercero, el manejo de grupo que tenía este señor Russo. Todos los jugadores le creían, desde el utilero hasta el señor que manejaba el bus, creían en ese señor. Era tan bueno Russo en el manejo de grupo que fue el único entrenador en Latinoamérica que pudo juntar en la misma cancha a Juan Román Riquelme y a Martín Palermo, cuando Martín Palermo se le había metido con la mujer a Juan Román Riquelme, y él sacó a ese Boca campeón de 2007 Libertadores. Ese tipo no era cualquiera. Ese Russo que vino no era cualquiera. Fue el Russo campeón de la Libertadores. Fue el Russo que volvió a la primera News. Fue el Russo que volvió a la primera Independiente de Argentina. Es un tipo que ha afrontado retos grandísimos y los ha sacado adelante. Si nosotros decimos que Gamero es un buen técnico porque es capaz de sacar buenos jugadores de debajo de las piedras con el Tolima, ¿por qué no vamos a decir lo mismo de Russo? ¿O alguien sabía quién era Duque? ¿O alguien sabía quién era Matías de los Santos? ¿O alguien sabía que Cadavid podía ser un líder tan grande? ¿O quién fue el que volvió a traer a Domínguez a jugar a las canchas en un alto nivel competitivo? Cuando Domínguez no había podido en Junior. Señores, el que diga que Russo no es un buen técnico después de haber hecho tanto por un Millonarios que venía tan bajo, por Dios santo. Javier, le complemento que es el actual, Javier, perdón, le complemento que es el actual campeón de la Superliga con Boca Juniors. Y con un Boca que venía mal, don Edgar, Sí. con un Boca que venía mal. Sí, señor, tienen toda la razón. Listo, muchísimas gracias, muchachos. Bienvenido, Jonathan, al programa La Tertulia Embajadora, parte 13. Buenas noches a todos los compañeros tertulianos, los que están conectados con nosotros en este momento y los que posteriormente estarán viendo en las diferentes aplicaciones en YouTube para hoy domingo, mejor dicho, viendo esta tertulia número 13. Sí, de acuerdo en muchas cosas que dice Javier con respecto a Russo, ¿sí? Russo, un gran técnico, nadie lo puede negar. Inicialmente porque venía digamos, con ese parlamento que había hecho con Boca Juniors en el año 2007, con la Copa Libertadores que ganó con Boca, ¿sí? Creo que nadie puede negar la campaña de Miguel Ángel Russo en el año 2017, pero pues yo diría que el Russo que dirigió parte del segundo semestre del 2018, porque no podemos decir que en el 2018, primer semestre, dirigió apenas, si fueron 4 partidos, no fueron más. Entonces, la campaña de 2018 de Millonarios en el primer semestre, pues no la contaría como campaña de Russo como tal, porque pues la dirigió fue su asistente técnico, que era Hugo Ernesto Gotardi. Entonces, yo diría que para mí, respetando todas las opiniones de todos los hinchas de Millos que apoyan a Russo al 100%, para mí Russo es uno en el 2017 y Russo es otro en el 2018. Lógicamente nadie puede negarnos de que ese título contra Santa Fe es innegable y es lo que nunca habíamos vivido, digamos, como tal en una final, y ganarle una estrella al rival de patio en su propia cara, porque la casa no, sino en su propia cara, con partido de visitante de nosotros mismos, pues eso nadie le quita. Ahora también nadie puede negar lo gran persona que fue Russo acá, lo que hicimos mucho como persona excelente, él, su familia, todos los que se quedaron aquí en Colombia se amañaron muchísimo. Entonces, lógicamente, Russo en el corazón por siempre, pero pues yo sí puedo decir que la campaña de Russo como tal no fue buena en el 2018, pero lógicamente ni siquiera fue por culpa de él, sino los mismos problemas de siempre que hemos tenido durante los últimos 6 años, que ha sido el problema de las directivas. Entonces, Russo quería traer a Buenanote, por ejemplo, pero los directivos, Camacho, Serpa y Ecuaces no lo quisieron traer
no le quisieron invertir para poder ganar esa Copa Libertadores. Y Russo al principio llegó en el 2017, nos sacaron contra Atlético Paranaense por penales, ¿sí? Pero para el 2018 debió haber Millonarios haberse reforzado de la manera como debía para ganar, para al menos haber clasificado a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Pero fíjese que nos quedamos fue con el premio de consolación, y eso con un gol de César Carrillo allá de visitante en Brasil. Entonces, la campaña de Russo en 2018 no, para mí no puede ser. Por eso mismo fue que los directivos decidieron darle un paso al costado y aceptar la renuncia del mismo. Ojalá pudiéramos tener de nuevo a Russo. Una aclaración, Jonathan, qué pena, yo lo aclaro una cosita. Buenanote no vino por culpa de las directivas, Buenanote pedía mucho plata. Buenanote venía a la Universidad de Chile y pedía la cantidad de dinero que él pedía más o menos unos $2 millones al año. ¿Quién se va a ganar eso en Colombia? Y menos Millonarios para pagar el sueldo. No creo que hubiera sido por la culpa de las directivas. Ahora, el 2018 de Russo era un ruso que tenía que viajar cada 8 días a Argentina a hacerse un tratamiento. Segundo, sí, él tuvo una operación después de lo de la próstata por el tema de la bacteria, que eso nunca pasa, pero justamente a él le pasó, se operó y en la sala de operación donde estaba había una bacteria y él se contagió de esa bacteria. Entonces el plan de Millonarios era dejar que él se recuperara y siguiera, pero cuando él vio que era muy difícil que recuperara porque después venía lo de la bacteria, ahí fue que él dijo que no podía seguir dirigiendo a Millonarios, pero el plan de Millonarios era que él se recuperara y siguiera el segundo semestre. Pero el Russo del segundo semestre no era Russo, es que Russo no pudo trabajar, porque Russo tenía que viajar cada 8 días a Argentina. Era muy difícil. Bueno, de todas maneras, para el 2017, con un permisito ya para darle la palabra a mi compañero Juan Carlos, el equipo de Russo, para mí, respetando la opinión de todos, el equipo de Russo no jugaba bien. Y nosotros fuimos campeones en 17 de diciembre de 2017 contra Santa Fe, pero ese partido lo jugamos mal y ganamos fue con un gol de Henry Rojas. Gracias a él fue que fuimos campeones, porque el equipo de ese día jugó muy regular y los goles que hicimos en esa final fueron de los defensas centrales, uno de Cavi y otro de Matías de los Santos, ¿sí? Entonces creo que el equipo no jugó bien durante ese semestre y está demostrado, obviamente, que no fuimos goleados, pero también no tampoco goleamos muchísimo. Entonces faltó mucho gol. Los errores defensivos en el 2018 fueron extremadamente ya importantes y pues esperemos a ver, el equipo jugaba de punta para arriba y no tenía un orden táctico que demostrar el trabajo en la cancha, ¿sí? Los errores defensivos constantemente, la lentitud de Cadavid y de Matías de los Santos, que tanto alegran por ahí, ¿sí? Nos costaron varios puntos. La lentitud en los cambios de Russo también motivaron a que muchas veces los equipos, por ejemplo, la semifinal contra Nacional en el primer semestre fue por una lentitud en los cambios y también porque nos robaron ese partido. Allá en Medellín hubo un penal que no nos pitaron. Por ejemplo, en el primer año no se le dio la oportunidad que necesitaba Macalister Silva por poner a Koufati, que Koufati muchas veces no jugaba bien. Y lo peor para mí que cometió Russo fue haber traído ese Gabriel Auche. La verdad, eso sí fue un errorzazo ese Auche acá. Entonces, son puntos de vista diferentes, pero que también podemos analizar, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan Carlos, ¿ya tenemos sonido? No. Juan Carlos. No tiene sonido. Definitivamente. Estás con la chaqueta. Juan Carlos se desmayó. No, mírelo ahí. Sí, don Lucho. Sí, señor. Pues mire, yo tengo una teoría muy particular. Yo pienso que yo no hago críticas a la campaña del 2017. Cuando yo empecé a ir a fútbol de chiquito, yo le pregunté a mi papá, ¿uno cómo hace para saber si un partido es bueno o malo? Mi papá me dijo, eso es muy fácil, mijo. Cuando Millonarios gana, el partido es bueno, cuando empata es regular y cuando pierde es malo. Y eso es lo que yo aplico toda la vida. Entonces, Millonarios fue campeón, no hago juicios. Quedó campeón, era lo que se necesitaba, para eso le pagaban. Quedó campeón. Listo.
que sí, que ha podido mejorar, que Auche no, que los goles los metieron las defensas, quedó campeón. Argentina quedó campeón del mundo en el 86 con un gol de Jorge Luis Brown, que era defensa central. Entonces, Italia en el 2006, don Luis. Entonces, eso para mí no es argumento porque yo sí soy resultadista en lo que respecta a Millonarios. 2018, hombre, Russo venía con unas credenciales ganadas. Él no vino aquí a demostrarnos nada, sino a ratificar lo que ya tenía, como bien dice Javier. Russo ya tenía una trayectoria, era una cosa muy importante para Millonarios. Russo tuvo la entereza y la integridad de ser humano de ir a la final contra Santa Fe cuando ya estaba en quimioterapia. Eso se necesita ser uno muy profesional y muy íntegro para hacer eso, lo cual quiere decir que él no estaba al 100% en la liga del 2017. Ya estaba en quimioterapia, lo cual quiere decir que ya venía enfermo, porque para llegar a la quimioterapia son por lo menos 2 meses de exámenes, biopsias, diagnósticos y venga la quimioterapia. Entonces, fíjese cómo, a pesar de las limitaciones físicas y anímicas que eso implica, el equipo logró el campeonato por el empuje que él le imponía. 2018, ¿qué pasa? En 2018 jugamos 6 competencias, solo ganamos la Supercopa, perdimos las 2 ligas, no clasificamos en ninguna, fuimos eliminados de Copa Suramericana, de Copa Libertadores y de Copa Colombia. De 6 competencias una. Pero es que eso sí fue culpa de, mejor dicho, a mí me da pena, pero el señor Gotardi no dio la talla. O sea, dejaron un técnico que era un tronco. O sea, muy buen jugador cuando metía goles con Santa Fe, pero como técnico dejó mucho. Sí, él fue el goleador histórico de Santa Fe. Señor. O sea, Gotardi era tan buen goleador que él quedaba goleador de la liga cuando Santa Fe, que era eliminado del octagonal, los goles que había hecho le alcanzaban para ser goleador, pero como técnico muy malo. Y el pobre Russo todo el año, porque lo que dice Javier es cierto, él se recupera de su cáncer, viene acá y recae, y le toca ir a Argentina, y le toca viajar. Él no estuvo concentrado en el 2018 y el equipo pagó las consecuencias. Luego sí, yo la única responsabilidad que le hubiera dado a Russo en el 2018 es que no renunció antes. Él ha habido en la mitad de la primera liga decir, señores, yo soy enfermo, busquen otro técnico, y haber salido de Gotardi desde el comienzo y traer un técnico que se hubiera hecho cargo del equipo al 100%. Es la única responsabilidad que le veía, pero no creo que haya tenido fallas. Además, yo les digo una cosa, señores, en la segunda liga del 2018 se empezó es mi opinión, de golpe estoy equivocado, pero para mí no me cabe duda que se empezó a gestar el sindicato de Millonarios, el equipo se paró. Yo me acuerdo que uno veía a ese equipo jugar, le metían los goles más pendejos del mundo, todo el mundo añora a Matías de los Santos y a Cadavid. Mentira. Por Auche. Claro, empezando por Auche, claro. Entonces la culpa es ahí, ¿cómo es posible que el profe Russo en una semana ponga a patear a Auche 2 penales que eran decisivos para clasificar contra los de Caldas, la Copa Águila pero es que ahí no estaba Russo en sus cabales, el que tenía las riendas del equipo era Gotardi. Era Gotardi y eso fue el gran error. El error de Russo fue no haber renunciado antes, decir, hombre, estoy enfermo, yo me voy, me recupero, traigan a alguien más, y haber traído ahora yo pregunto una cosa, y le pregunto otra cosa también pues a Javier. ¿Ustedes creen que Roberto Velar fue una buena contratación? Ese lo trajo Russo. Sobre el papel era buenísimo, el tipo la estaba metiendo en el Junior. Solamente tuvo 2 partidos buenos. El de Nacional que nos dio la Superliga, que ese fue, mejor dicho, nosotros dijimos, aquí apareció el gran goleador que necesita. Y un partido por allá contra Pasto, creo que fue que ganamos 2-0 con un golazo del de resto, o Velar. Chao. Ustedes usted no Santiago Montoya. Pero es que usted como directivo de un equipo, usted no puede contratar a un jugador, o sea, usted lo contrata por lo que ha hecho, no por lo que va a hacer. Sí, usted contrata al jugador y lo saca por malo. Eso, o sea, ningún jugador, y menos Velar estaba haciendo las cosas bien, pero es que
iba a pegar esa pifiada. Montoya, ¿quién iba a saber que iba de Cristal? Fue un error del cuerpo médico, de lo que sea, Y pero Carlos son López, cosas, son apuestas. Carlos López también lo trajo Russo y lo mantuvo en el 2018 todo el año. Inclusive creo que ese jugador también hasta el año pasado fue que salió de Millonarios. Sí, No pero, fue, no, pero el que lo ponía era Gotardi. Es que ese fue el gran error, hombre. Exactamente. Fue haber Es que dejado a usted Gotardi. está juzgando la campaña de Gotardi, no de Russo. Bueno, compañero, Esa campaña sí fue... Ole, ¿y Darwin? ¿Qué pasó con Darwin que no habla? Eso ya pues, sí, no, está poniéndoles cuidado, sí, muchachos. ¿Cómo me escucha ahí, Darwin? Estoy poniéndoles Escucha ahí, cuidado, Darwin. bueno. Darwin, Pues no, en mi... Siga, Darwin, siga. Hola, ¿listo? Bueno, Siga. pues... Siga. Listo. Bueno, les quería decir que pues no, me parece muy válido sus comentarios de cada uno de ustedes. Me parece de que Russo, de que dirigió, ya cuando llegó a Millonarios, pues ya el equipo fue cambiando harto, a la diferencia que estuvo el técnico anterior, pues ya Russo vio que sí, Millonarios comenzó a levantar la cabeza y todo, ya a pesar que tuvo la situación de la enfermedad y todas esas cosas, para mí Russo fue histórico, dejó un recuerdo maravilloso. Entonces yo creo que para mí Russo va a quedar siempre en la historia. A pesar de que el 2018 fue muy diferente, pues para mí no sé qué fue lo que pasó, por qué los jugadores se cayeron en ese momento. Yo creía que en ese año 2018 iba a ser, ya dije, no, por nosotros todos los Libertadores, lo vamos a hacer distinto. Pero no, la verdad, no sé qué fue lo que pasó, pero si las cosas que hicieron de que Russo no siguiera, pues listo. Pero siempre lo voy a llevar al corazón, porque un recuerdo grande en el 2017. Y eso sí nunca se olvida y bueno, para mí sigue siendo un gran técnico y si llega otro millonario, bienvenido, porque la verdad Russo que ha enamorado Bogotá y la hinchada que siempre lo reclama y incluso nunca se me olvidará cuando Russo levantaba las manos, decía que gracias y toda la hinchada le decían Russo, o sea, es un amor que ama, o sea, la forma de que tenga el corazón de que la gente se haga. Mi comentario y pues yo sé que cada uno tiene su lista. Voy a conectar el altavoz para hablar. Juan Carlos. Siga, Juan Carlos, que le voy a hablar por el altavoz. ¿Juan Carlos ya está? Eso, perfecto. Ahí lo escucho perfecto. Hágale. Bueno, pues he guardado prudencia en los comentarios. Primero que todo, buenas noches a los compañeros. Quería hacer, como dije antes, de que pues no quería entrar en materia, pero veo que ya pues todo el mundo se despachó, entonces voy a dar mi punto de vista. Dos cositas que quiero hacer claridad. Uno, Millonarios es muy berraco que haya un proceso, porque es que del 2010 al 2020 hemos tenido con Gamero 9 técnicos, 9. Entonces es muy berraco un proceso a largo plazo. ¿Por qué? Porque es que cuando hay buen técnico, hay malos jugadores. Y cuando han habido buenos jugadores, ha habido mal técnico. Entonces el Millonario es muy berraco hacer un proceso partiendo de ahí. Dos, Russo realmente asumió fue en enero. Él no cogió, como están diciendo varios, que es que Coca dejó tirado el equipo. Y Coca en diciembre renunció. Pero Russo en enero ya comenzó a moldear el equipo a su modo. Entonces, ojo, porque es que todo el mundo, que es que Russo cogió el equipo en febrero, marzo y que el otro lo tira. No, hagamos claridad. Yo quiero dejar esas dos cositas claras. Para mí el balance de Russo, hombre, sí, fue un balance bueno, aceptable, pero yo creería que... No, voy a dar mi punto de vista, Lucho, perdóneme. Es el único campeón aceptable. Aunque éramos campeones todos los años. Realmente Russo dirigió fue digámoslo, el segundo semestre del 2017, porque recuerden que él en el 2018 realmente el primer semestre lo dirigió Gotardi y los resultados fueron nefastos, como dijo Jonathan, y el segundo semestre del 2018 sí lo tuvo en propiedad Russo. Entonces, total, sí señor. Claro, es decir,
perdón. Casi nunca. No, O sea, no es perdón, Javier. Cuando Gotardi estaba terminando el primer torneo del 2018, ya empezaron con el cuento que ya llegaba el ruso, que ya estaba listo, que sí, que no, que en 8 días. Eso se volvió, fue una noticia, una parafernalia y que ya llegaba. Hasta se puso en duda que realmente iba a volver para el segundo semestre del 2018, finalmente llegó. Entonces ya en el 2018, él en el segundo torneo, ya fue responsabilidad de él. Y les voy a dar estos datos sencillitos, miren. En el 2018, primer semestre, nos eliminaron de la Libertadores. Segundo, eliminaron bueno, segundo semestre, nos eliminaron de la Colombia. Posiblemente la interferencia sea porque le están entrando mensajes o porque tiene algún aparato al lado. No, yo no tengo nada aquí al lado, nada. Pero tiene interferencia. Yo creería que sí, que el ruso real es un técnico, sí, no. También hubo muchos. Ahora, yo tengo una duda. Javier, a mí me parece que John Duque no lo trajo ruso. Ya estaba en el 2016 cuando llegó ruso, ya estaba John Duque. No, él sí llegó el primer partido que Duque juega es contra Paranaense en la Copa Libertadores en Brasil. Y el pero gol que hace él llegó en John Duque en el torneo contra Coca hizo un gol a Millonarios en la cancha. El 2016 estaba con Patriotas y le hace Millonarios. Aló. Sí, una interferencia. Pero no es acá. Yo lo escucho bien. Un momentico, micrófono, si la interferencia para cuando yo apague el micrófono era yo, entonces voy a apagar. Ahí ya. Sí, ya. Ahora sí, ya perfecto. Sí, claro, ya mejoró. Don Juan Carlos, Duque llega en esa campaña, en el 2016 Duque no está en Millonarios, le hace el gol a Millonarios en el segundo mes en octubre con Patriotas. Pero no me venga a decir que lo trajo ruso, porque el ruso llegaba ciego acá, él no conocía a los jugadores del medio colombiano. Pero no, la contratación la hacen con ruso y ruso es el que lo pone a jugar. Es que es distinto, porque es que están diciendo que lo había traído ruso y no, ruso no lo trajo, es muy distinto. Y una cosa es quién lo trae y otra cosa es quién lo pone a jugar. Sí, eso sí es verdad. Pero no lo trajo Coca. No lo trajo Coca, Juan Carlos. No, es que no. El entrenador de Millonarios cuando llegó Duque era ruso. Eso quiere decir que lo trajo ruso. Es así de fácil. Si a Russo no le gusta, dice no lo contraten y no lo contratan. Pero mire, Juan Carlos, a mí me da pena probar el chancletazo. ¿A usted qué entrenador le gusta? O sea, hay un entrenador que nos saca campeón y para usted es aceptable. Antes de Russo, ¿qué entrenador? Yo quiero que me dé un entrenador que le haya gustado. Ochoa Uribe. Porque si no le sirve el que nos sacó campeón y de 2 copas en los últimos años, ¿qué entrenador le sirve? ¿Qué tiene que hacer un campeón, un entrenador para que usted le guste? Yo pregunto una cosa. Ustedes que, hablando actualidad más o menos, ¿qué equipo más les gustó? ¿El de Hernán Torres o el de Russo? El de Russo, 1000 veces. El ruso, sí, era más. ¿Sabes por qué? Porque me gustó más el de Russo. Jugaba mejor. ¿Por qué? Russo hizo mucho más, primero que todo. Segundo, el equipo de Russo sabía medir muy bien los tiros. El equipo de Hernán Torres era loco, el equipo de Hernán Torres era para adelante todo el tiempo. No, ahí sí no. Venga, es que ese ruido está como mortal.
Venga, yo le pregunto a Javier y a don Edgar y a Luis con la mano en el corazón, pero contésteme honestamente. ¿Ustedes creen que Millonarios quedaba en su final con Santa Fe? ¿Creían? Yo sí creí siempre. En la Eso final. va a ganar. Eso sí, no. Les voy a decir por qué. Un favorito para ese río no, es que no se escucha bien. Yo ya me con el altavoz. Mire, No sé. Los audífonos. Juan Carlos, acuérdese, el 17 de abril del 2017, al minuto 85, gol de Henry Rojas, ¿yo? Y Henry Rojas, venga, Sí, claro. Perdóneme, Henry estamos- Rojas, Perdón, perdón. que lo castigaron en el 2018 yéndose, no debió haberse ido el equipo. Él No se debió fue haberse en ido, el no. 2018. Dejan terminar A la idea. Russo no le sirvió Henry Rojas, debieron haberle renovado y él todavía debería estar acá en Millonarios. Un jugador que Don Edgar, siempre salió figura y le salvó Cuénteme, la Juan patria Carlos. con Iron del Valle a Russo todas las veces, casi todos los partidos. Era el mejor jugador de Millonarios, ¿sí? Ahora, Pero es yo les que- digo una cosa, el haber dejado ir a Maximiliano Núñez, Eso le iba a decir yo. traer a Auche fue un error. A Uy, no. Maxi Núñez no debieron haber dejado ir, ¿sí? Haber dejado salir a Henry Rojas tampoco. Ese lío fue en el segundo semestre del 2018. Entonces me parece que el equipo de Russo fue muy irregular, nadie puede decir que no. Los momentos que pasamos con Russo nadie tampoco los puede negar, pero que el equipo no jugaba bien. Y es a eso a lo que yo me refiero. Sí, que nos dio un título, obvio, nos dio otro título de la mano de Gotardi, el que fue la Superliga, ¿sí? También nos dio otro título, listo, eso lo vamos a contar como Russo también. Pero a lo que yo me refiero es a cómo jugaba el equipo y que, por ejemplo, no mantuvo la continuidad que debe haber mantenido, por ejemplo, con Juan Camilo Salazar. No sé qué pasó con ese jugador, pero con Russo funcionó muy bien. Funcionó muy bien también Cristian Huérfano. ¿Qué pasó? No le dio la continuidad que sí le daba Gotardi, por ejemplo. Entonces yo creo que haber salido Russo de estos dos jugadores de la cantera fue un error también. Claro, no se reforzó tampoco lo suficiente para la Libertadores, no se clasificó a la final de la Copa Águila en 2017 ni en 2018. Creo que la jugadores de la cantera como Harold Santiago Mosquera, que fue la mejor época de Harold Santiago Mosquera, fue con Russo y tampoco lo debieron haber dejado ir. Entonces yo creo que fueron errores también pequeñitos, pero también para este futuro que estamos viviendo con Millonarios. Lo vendieron a Santiago Mosquera. Ahora, don Edgar, perdóneme, termino mi idea que yo lo dejé hablar a usted. Por favor, déjeme. ¿Sancletazo o qué? No, perdón. Perdón. Ahí está la chaqueta. Es que, digamos, terminemos la idea y no la dejemos a media. Yo la verdad esa final, digámoslo, era un tiro al aire. ¿Por qué? Porque es que Santa Fe llegaba favorito por los números en ese momento. Sí. Yo nunca lo vi favorito. Pero mejor que Millonarios, don Lucho. Pero ¿cómo va a ser Santa Fe mejor que Millonarios ese año? Es que un clásico es distinto, hombre. Usted no puede medir un clásico por las estadísticas. Para mí Millonarios era más equipo que Santa Fe. Ese argumento sí no se lo admito. Mire los números, don Juan Carlos. Don Luis. Mire sus números. Don Juan Carlos, este año se habían jugado 4 clásicos. El primero lo ganó Millonarios 3-0. El segundo lo ganó 2-1. Ese año Millonarios, Santa Fe solo le pudo ganar uno de los 4 clásicos. Yo le digo una cosa, con todo respeto, Juan Carlos. Yo he visto técnicos que se han arrugado con mejores equipos que los que tenía Russo frente a Santa Fe, frente a América, frente a Nacional. Este equipo de Millonarios tenía el ADN Russo, no se le arrugó a nadie. Acordémonos además, que le ganó a la América. Eso es verdad. Pero además yo le digo una cosa, Juan Carlos. Si su argumento es cierto, que Santa Fe era más que Millonarios, más berraco Russo. Más berraco ganarle a un equipo mejor. Mucho berraco ganarle a un Santa Fe que era superior. Es gran técnico. Es más, ya me dio usted la respuesta a mi pregunta. El técnico del siglo es Miguel Ángel Russo. Le ganó el título a un equipo infinitamente superior. El del siglo
XX y del siglo XXI, de los dos ganándole siglos. Atlético Nacional, a la Superliga también. Oiga, Claro. perdón. Pues era Esa mucho la- mejor Santa Fe y le ganó. Esa la ganó Sí. Gotardi. Tecnicazo. Bueno. Una lamparita que se le prendió a velar, ¿no? Pero pues Nacho, eso pues, nadie lo quita. Lo que hice, Sí, O a ver, sea, primero, yo no favor. entiendo cómo puede ser un argumento para atacar a Russo decir que le ganó a un equipo que era superior. Por el contrario, más berraco ganarle al equipo superior. Tecnicazo, el mejor de los dos siglos. Lo que dice Don Lucho, primero, es muy cierto. Los títulos son los títulos. Y han habido equipos que juegan mejor y no ganan nada. ¿Sí? Claro. Incluyendo el equipo, por ejemplo, de Pinto. Para mí el equipo de Pinto jugaba muy bien, pero hicimos 50 puntos en un semestre y no sirvió para nada. ¿Sí? Eso nadie lo quita. Pero Jonathan, eso voy. Y lo que dice Javier es muy cierto también. Con el tema de John Duque también lo trajo Russo el 21 de diciembre. ¿Sí? Pero yo hago una pregunta, ¿por qué Diego Coca dejó tirado el equipo? ¿Por qué creen Por ustedes? dos razones. Yo le digo por la primera razón, Racing de Avellaneda. Cuando se fue, yo estaba en Argentina. Racing de Avellaneda le pagaba un sueldo millonario a Coca, tan millonario que el primer sueldo pudo tener cláusula con Millonarios. Así era de grande el sueldo que le están ofreciendo allá, porque Racing estaba a punto de caer. Entonces, en ese aspecto yo le hallo la razón a usted, con el tema de que Russo recibió el equipo con lo que había apenas poquitico de Millonarios, ¿sí? Es decir, con el equipo de Diego, ¿sí? Eso nadie lo quita. Pero sí, el torneo del 2018, segundo semestre, porque él llegó, fue en el clásico que perdimos en el 2018, que fue en la fecha 19, ¿sí? Lo perdimos también y había llegado Russo, creo que con el Tolima, que empatamos 1-1 allá y luego aquí jugamos el clásico y ahí quedamos eliminados para entrar entre los 8. A lo que yo me refiero en el 2018 es que así Russo no lo haya dirigido completamente todos los partidos, ¿sí? Sí debió haber pensado más bien en los refuerzos, un poco más todo el tiempo en la defensa. Millonarios tuvo problemas, ¿sí? Los problemas que tuvo a mí, por ejemplo, muchos también me discuten con el tema de Cadavid, pero Cadavid era un goleador, pero atrás Cadavid dejaba muchos huecos, y gran parte de los goles que le hicieron en Millonarios en contra fueron por culpa de Cadavid. Sí. Y lo mismo Matías de los Santos. Lo que pasa es que Matías de los Santos, Cadavid se subía y dejaba aquí solo a Matías de los Santos atrás, y pues él solo tampoco podía, porque no es que sea tampoco la gran contratación. Lógicamente, ahí fue cuando llegaron Anier Figueroa, Jaleiner Rivas, que tampoco dieron la talla en Millonarios, y eso los trajo Russo, ¿sí? Entonces a eso voy. Por ejemplo, Carlos López fue muy mala contratación y también lo trajo Russo, ¿sí? Claro está que el mejor momento de Elícer Quiñones fue con Russo. En eso sí también les hallo la razón. Ese sí lo puso a jugar bien. Y eso fue en el 2017. Mire, les voy a hacer una conclusión. Diego Coca armó el equipo, pero en planillas. Pero el que armó el equipo en sí, en general, en el campo de juego, fue Russo. Con eso no hay discusión, yo creo. Pero es que, señor director, pido la palabra. Sí, hágame el favor. Exactamente, lo que dice Edgar, cierto. Prácticamente Russo fue el que armó el equipo. Sí, porque él fue conociendo cada jugador, cómo se organizando y todo. Entonces, pues para mí me parece que él fue el que organizó el equipo, y pues desde ahí ya se dio cuenta cómo iba a organizar, y pues así se le dio las cosas a Russo. Entonces, pues para mí me pareció bueno de lo que hizo Russo. Entonces, pues, ahí estoy de acuerdo con lo que dice Edgar, pues que es lo esencial es eso. Darwin, perdón, pido la palabra. Sí, adelante, Juan Carlos. Tranquilo. Yo quiero dejar claro una cosa, muchachos. No quiero que me juzguen como que esté hablando mal de Russo ni lo estoy atacando en ningún momento, don Luis. Hago claridad en eso. No quiero que con lo que yo expreso, que no esté de acuerdo con ustedes, se vea como un ataque a Russo. No me pongan en ese concepto, porque en ningún momento lo estoy haciendo ver así. Usted estaba diciendo, lo acaba de decir don Edgar, él armó el equipo tácticamente a su modo. Exactamente, señor. Perdón.
¿Qué ventaja tuvo Russo para el segundo semestre del 2017? Que el equipo lo mantuvieron. Creo que incluso llegó Duber Riascos como refuerzo para ese campeonato. Y esa es una ventaja que hubieran sostenido el equipo. Duber Riascos llegó para el 2017, perdón. Él llegó para el 2017, no para el 2018. Jugó la final de 2017. Eso, muchacho, perdón. Él llegó para el segundo semestre del 2017, es lo que estoy diciendo. Entonces, Russo tuvo la ventaja de que en esa final, en esa semifinal que perdimos con Jairo, él conservó el equipo. Ya en el segundo periodo para el año 2018, la verdad, pues el rendimiento del equipo bajó sensiblemente y les hago claridad en una cosa. Me gustaría que miraran después de que Russo salió Millonarios a dónde fue a dar y cómo le fue. Ahí les dejo ese trompito bailando. Fue para Alianza Lima y allá no pudo ganar 10 partidos seguidos, los perdió. Fue muy mal. ¿Y a dónde quiero llegar yo con este concepto? Hombre, de pronto Russo tuvo en su momento lo que no tuvo Pinto con Millonarios del año pasado. Para mi punto de vista, para mí, respeto lo de los demás, el equipo de Pinto era superior al que tuvo en su momento Russo. ¿Dónde estuvo la ventaja? De que Russo tiene mucho mejor manejo de grupo, eso se vio influenciado, mientras que Pinto lo mató el manejo, eso quedó visto. Y en una entrevista que le hacen a McAllister, cuando en la final dijo, hombre, él se mató por nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer por él? Y para mí, la clave de ese título, fuera de lo que aportó Russo, es que el manejo de la enfermedad lo manejaron muy discreto y al interior del grupo, porque no sabemos qué hubiera pasado si eso sale a la luz pública, no sabemos. Para mí eso fue fundamental, muchachos. Era mi punto de vista. Yo voy a hacer un comentario de 1 minuto sin debatir. Me parece que el argumento de Juan Carlos es válido. Claro. Y es una aclaración. El tema del cáncer es una condición muy delicada a nivel físico y psicológico. Una persona que atraviesa el cáncer con el solo hecho del proceso de la quimioterapia se disminuye mentalmente totalmente. Luego el proceso de recuperación va más allá de la recuperación física. Cuando se le da de alta, que está en remisión, es por lo menos 1 año más para que la persona vuelva a ser la misma mentalmente. Yo trabajo para un centro de cáncer, yo sé cómo funciona eso, entonces a mí no me extraña que en Alianza Lima no haya tenido éxito Russo porque estaba en el proceso de recuperación, además de un cáncer que se le complicó con una infección. Estuvo muy de buenas. Un primo mío se murió con una infección que le dio en el hospital, no salió de ahí, se murió en cuidados intensivos. Entonces, por el contrario, es meritorio, y yo, si Russo fuera de mi familia, yo viviría muy orgulloso de tener un miembro de familia que hoy siga cosechando éxitos después de haber pasado unas coyunturas tan dolorosas para él y para su familia y para la gente que lo apreciaba. Luego, si Miguel Ángel Russo no tuvo resultados en Alianza Lima, no es porque sea un mal técnico, es porque estaba en un proceso de recuperación. Y como lo dije al comienzo, Russo aquí no vino a demostrar, él ya traía sus credenciales y dio sus resultados, y lo está mostrando. Luego sí, él salió de Millonarios muy mal físicamente y probablemente psicológicamente, y le costó recuperarse, pero ya lo vemos otra vez brillar y ha sido muy generoso con el equipo. Sí, es verdad. Es que, perdón, Lucho, es que, perdón muchacho, eso que he demostrado con Boca Juniors. Él llegó. Qué pena, muchachos, es que mamá se habla. Sí, le quedó la linterna, hablé. Qué pena. Es que mamá, ¿qué me está diciendo con la linterna? Pero yo no cojo ninguna linterna. No es conmigo, tranquilo que no es conmigo. Bueno, muchachos. Miren, Jonathan me recordaba de Maximiliano Núñez. Ese tipo es un pasador de
de primera, yo. El pequeñito. ¿Cómo a de le estatura, falta en este momento Maximiliano Núñez Millos? Ah, bestia, sí. pequeñito de estatura, pero grande corazón en la cancha, yo. Muy buen jugador. Claro, los centros que él hacía en movimiento no lo hacía ninguno en Colombia en ese momento, ¿no? Obviamente. Movimiento. Esos centros en movimiento, diga. En ese momento, sí. Sacado, pero bueno, muchachos, estoy de acuerdo aquí con mi compañero acá, Juan Carlos, con el tema de que no quiero tampoco que me juzguen con el tema de Russo, simplemente no queda más sino agradecimientos con el profe Russo. Ojalá él pudiera ver este video y ver esta parranda de locos, qué es lo que están hablando y toda la cuestión, pero pues me encantaría que lo viera y agradecerle, profe Russo, por esa estrella número 15 que nos dio y la recuperación, y bueno, y la Superliga, y la recuperación también que tuvo él, y agradecerle, ojalá tuviéramos la oportunidad de volverlo a tener en algún momento. Debería pensarse, sí, también, ¿por qué no? Pero que también se le dé la oportunidad a los técnicos también de poderse contratar a los jugadores que se necesitan los técnicos, porque vea que no solo después llegó Pinto y también hubo el mismo problema porque no hubo la nómina que se esperaba, y los problemas defensivos todavía no han parado, y la lesionadera toda ahora tampoco ha parado. Entonces vea que los mismos problemas hemos tenido, y veo que el problema no ha sido solamente por técnico, porque grandes técnicos sí hemos tenido, desde los últimos 4 o 5 años hemos tenido grandes técnicos. El problema ha sido más bien como la nómina, y pues a Russo mis agradecimientos y también desearle un feliz cumpleaños, que hace antier fue que cumplió años, y también muy importante. Además también pues él tuvo cosas muy positivas, por ejemplo, el traer a Wilker Fariñez pues fue un gran acierto, ¿sí? De él lo trajo, bueno, los directivos también, Wilker Fariñez, por ejemplo, se trajo o sacó canteranos como Juan Moreno, como Zamora, como Nicolás Murcia, ¿sí? Por ejemplo, como ¿quién más fue el que trajo Russo? Jair Valencia le dio una oportunidad, pero ese jugador sí no funcionó. Matías Santos, que me imagino volverá para este año. No sé si cuando reanudaremos este campeonato o el otro, si es este año o en el 2030, no sé cuándo, porque me hace mucha falta el fútbol. Pero sí es importante también recalcar las cosas positivas, no solamente las cosas negativas del profe Russo, y que agradecerle por ese título, que sea de un partido u otro el gol de Henry Rojas, porque ese fue un gol de otro partido para mí, pero si no hubiera sido porque mete él, porque Henry Rojas 5 minutos antes estaba sentado en el banco y lo metió Russo, precisamente fue para hacer ese gol. Entonces muchas gracias a Henry Rojas y al profe Russo por ese título, y a Ovelar también por esos 2 golazos que se marcó en Medellín. Yo quiero decir que yo les tengo un aprecio y cariño enorme a todos ustedes, y particularmente a don Juan Carlos, que es el hombre de la chancleta, y que si discutimos con vehemencia es precisamente para ponerle emoción a la tertulia. A la gente le gusta ver eso, y podemos discrepar en muchas cosas. Que es lo principal, debatir. Pero estamos de acuerdo en que Millonarios es nuestro equipo y en que somos hinchas de azul de metileno. Usted es Carlos Antonio Vélez y yo soy Iván Mejía. Gracias. Yo soy Jaime Ortiz. Yo soy Jaime Ortiz Alvear. Que en paz descanse. Ingeniero, qué pena, pido la palabra. Carlos Antonio. Me tengo que ausentar acá. Bueno, primero que todo decirle a todos, pues a don Juan Carlos y a don Jonathan, que a pesar de que estemos discrepando, ¿sabes? El gran aprecio que yo le tengo a ustedes, y lo mucho que charlo con ustedes afuera del grupo también, ¿no? Lo segundo, 3 aclaraciones que no demoro más de 2 minutos. La primera, a Russo le avisan que tiene que entrar a quimioterapia en octubre, él renueva en septiembre, ahí digamos se debieron haber tomado decisiones más rápido. Segundo, él lo opera en el 5 de enero. Él, por lo tanto, no puede estar al frente de las contrataciones de ese Millonarios 2018 primer semestre. Él lo que dijo, y las instrucciones que lo dio Gotardi, fue que necesitaba jugadores en ciertas posiciones, pero Gotardi fue el que tomó junto a las directivas las decisiones de qué jugadores venían a Millonarios y quiénes se iban. ¿Sí? El plan era que él volviera en marzo, por la infección volvió hasta septiembre de 2018 plenamente. Entonces ahí va la aclaración de que las contrataciones de 2018 no fueron ni siquiera avaladas por Russo. Él llegó y encontró a esos jugadores, fue Gotardi y las directivas, y lo mismo los jugadores que salieron. Cuarto, Maxi Núñez no se podía quedar en Millonarios
porque tenía una muy buena posibilidad económica afuera. Entonces muchas cosas que pasan en Y Millonarios terminó en no son Bucaramanga. En Sí, Bucaramanga, exactamente. Fue una mala jugada del representante, porque él nunca quiso irse de Millonarios realmente. Y las directivas tampoco querían que se fuera. El tema acá con todo esto, yo les digo una cosa, muchachos. El técnico que llega a Millonarios y no quede campeón está por debajo de Russo. Punto. Todos los técnicos que vengan a Millonarios y no queden campeón están por debajo de Russo, sencillamente porque Russo tuvo menos de lo que han tenido muchos de los que han venido. Y ahí se ve la mano del técnico. Por eso yo digo, Russo para mí fue un gran técnico porque hubo muchos otros que con mucho más hicieron mucho menos. ¿Sí? Y para mí eso fue la mano de Russo. Usted bien lo dijo, Jonathan. El gol de Henry Rojas fue otro partido, pero ahí viene quién tomó la decisión de que entrara Henry Rojas, el señor Russo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y quién fue el que paró el equipo? ¿Y quién fue el que levantó al equipo para el segundo tiempo? El partido contra Santa Fe. Porque el Millonarios del segundo tiempo fue otro. ¿Quién fue? El señor Russo. Entonces yo personalmente, yo sé que Russo no se podía meter a la cancha a cobrar los penaltis contra Paranaense. Muy berraco. Sí, eso son cosas de jugadores. Decisiones de un minuto, pero yo entiendo y sé que Russo le transmitía a ese equipo cosas que ningún técnico ha podido transmitirle a esos mismos jugadores. Ni siquiera Macalister Silva se le sindicalizó a él. O sea, es que de man era un berraco. Sí, es cierto. Yo Señor director, aquí, un comentario de moderador. Hagamos la última ronda porque ya nos vamos a pasar de la hora y después se queda demasiado largo. Sí. Ya vamos en una hora ya. Sí. Pero está buena. Sinceramente, está buena. Bueno, yo como inicié, voy a terminar a mí realmente Russo me convenció y ha sido de lo mejor últimamente que ha llegado a Millonarios. Eso sí, de la nada sacó mucho. Eso lo dije en el comentario inicial y lo acabo de ratificar Javier. De la nada sacó mucho Russo, fuimos campeones y listo, y lástima que para el otro campeonato ya hubieran ido los principales. Eso fue el error de Millonarios, que haber dejado ir a los principales. ¿Para qué? Para nosotros quedar desarmados y volver a armar otra vez ese horror que tenemos nosotros de defensas. Está como fregado ahorita. Perdóneme, don Edgar, pero el 2019, el primer torneo, hicieron 50 puntos, entonces no se contradiga. No se contradiga. Pero no, sino es que, pero es que eso, allí dijo ahorita Javier, técnico que no queda campeón de Millonarios, no es mal técnico. Bueno, don Jonathan. Jonathan. Sí, don Luchito y compañeros, pues yo creo que en conclusión tiene la razón completamente Javier cuando dice que técnico de ahora en adelante que no sea campeón, pues nadie va a poder superar a lo que hizo Russo. Creo que también fue importante y es importante el empuje anímico que recibieron los jugadores cuando recibieron la noticia de que Russo tenía esta enfermedad, ¿sí? Eso fue importante para que el equipo se pusiera, verdad, la camiseta de corazón y jugaran y se mataran por ese equipo, por la camiseta, por Millonarios como tal. Eso fue muy importante, ¿sí? No sé si ese gol fue de una luz divina de Henry Rojas que hizo que nosotros quedáramos campeones en ese momento, porque yo creo que donde lleguemos a penales la cosa se hubiera podido poner muy, muy color de hormiga. El empuje anímico de los jugadores fue muy importante. Lo mismo que pasó en el 2012 con Hernán Torres, cuando los jugadores van y reciben un 8-0 en el contra el Real Madrid allá en el Santiago Bernabéu, ¿sí? Y vinieron acá y el golpe anímico fue bastante, porque ese mismo equipo que se nos burlan de que perdimos 8-0 y que el Chavo del 8 y que la cosa y que Millonarios del 8, ese equipo fue tercero en Sudamérica y fue campeón en el 2012 con el mismo equipo. Entonces el empujón anímico de los jugadores es importante también en una campaña. Entonces eso fue también para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bien, don Juan Carlos. Lucho, vea, dos cositas. Le faltó a Javier decir de que cuando dice que Russo
metió a Henry Rojas, el hombre se arriesgó porque sacó a Macalister Silva, que en ese momento estaba jugando bien. Eso fue un tiro al aire. Sacó a Macalister y meter a Henry le salió, sí, pero es una jugada táctica de riesgo. Incluso había sacado al Caracho Domínguez, que en ese momento era la figura. Entonces, mire que sí, bueno. Y lo otro, hombre, no hay que desconocer pues digámoslo, es cuestión de gustos. A mí me dicen que, por ejemplo, el mediocampo de Torres era muy loco. Hombre, yo no lo comparo con el de Russo. ¿Cómo me van a decir a mí qué loco un mediocampo con Mayer, o Harrison, Otálvaro, Omar Vázquez, Ganicita, Roballo, Johnny Ramírez, al que teníamos en el 2017 en ese momento? Pero como le digo, son conceptos de cada uno, ¿no? O sea, todo el mundo vemos el fútbol distinto y es cuestión, pues, como dice Iván Mejía, de paladar. Pero bueno, lo importante es que nos dejó la 15. Eso sí no se puede negar. Exactamente. Muy bien. Javier. Don Javier. No, pues agradecerle esta charla. Oiga, cómo me hacía falta hablar con ustedes. Lo segundo es que, bueno, no, agradecido porque mire, Russo cuántas vidas salvó y Henry Rojas cuántas vidas salvó esa noche, porque donde nos hubiéramos ido a penaltis, la mano de infartados que hubiera habido en Bogotá con esos penaltis. Se la tensión total. Sí, ese de saltar vidas. Y lo último, pues darles una noticia así que no tiene que ver con Russo, pero es importante para el fútbol. La Liga Española es casi 90% confirmado que vuelve en la última semana de mayo. Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta, de pronto volvemos a tener fútbol, lo que sea. Yo estoy que me veo un Unión Magdalena contra Jaguares de Córdoba. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes. Yo hago mi último comentario también. Muy buena reunión hoy. Mucho entusiasmo, mucha pasión. Me alegró verlos, tenemos que seguir reuniéndonos y mi conclusión es que me sumo al comentario de Javier, técnico que no quede campeón va por debajo de Russo. En eso digo todo. Muchas gracias y don Darwin, usted cierre el programa. Sí, hágale Darwin. Bueno, muchísimas gracias muchachos por acompañarnos acá en el programa Tertulia Parte 13. La verdad estoy muy contento. Hoy fue una historia que, mejor dicho, cada uno se desahogó, cada uno tenía su comentario. Mejor dicho, nos divertimos. Es que esa es la ventaja, como decía Juan Carlos, la idea es debatir y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, no, muchísimas gracias. Hoy extrañamos a Rosita, hoy la extrañamos. Hoy sí la estuvimos extrañando. Oiga, esperemos que a la próxima no. Hoy sí la Felipe hace llegar al profe Russo. Lo mismo a Paisita. Paisita también es otro que nos hace falta. De verdad. Paisita, sí. Pero bueno. Sí, ojalá, como digo yo, espero que nos acompañe. Y pues no, muchísimas gracias muchachos. Y pues, hombre, mi comentario, ya rematando el programa, pues sí, para lo que dice todos los... ¿Qué fue Jonathan? ¿Fue que dijo? No, Javier, perdón. Dijo que la verdad, la única historia que no le puede quitar en este momento es Russo. Lo mismo el golazo de Henry Rojas. Ese golazo nadie lo va a superar. El que de verdad con Santa Fe fue, mejor dicho, espectacular. Entonces, vamos a ver si aquí adelante, más adelante, sea otro técnico, otro jugador que haga lo mismo que hicieron esa historia en el 2017, lo logre superar. Y bueno, de todas maneras, muchísimas gracias muchachos y espero que en el próximo programa nos acompañe todos, Yo los bendiga y bueno, un abrazo para hasta luego, que les vaya bien. La tarea para Felipe. Dios los bendiga. Felipe, listo, la tarea para que llegar al profe Russo. Sí, listo. Que viva Vamos a hacerlo, señores. Bueno, amiguitos. Chao. Hasta luego. Chao. Cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con